comenzando antes. Alejandra. Bienvenidos al webinar de protección de diferencial de barras. Mi nombre es Alejandra Centeno y estoy en el área de sistemas de potencia de ABB. Hoy estaré con ustedes moderando el webinar. Antes de empezar, me gustaría mencionar algunas recomendaciones para nuestra sesión. Favor de suprimir el audio durante el evento. En este se pueden realizar preguntas mediante la herramienta Question Box en el panel de Go To, que se encuentra ubicado en nuestro webinar. Nosotros contestaremos las preguntas al final de la sesión o en el transcurso, tantas como sean posibles al término de este evento. Por favor, pregunten durante la sesión para que éstas queden registradas y disponibles al terminar la presentación. El webinar de hoy será grabado. Posteriormente se les hará un correo electrónico con la liga para accesar a la grabación. Por favor, siéntanse libres de retransmitir la liga a sus conocidos que pudieran también beneficiarse de esta presentación. Damos inicio. ABB se complace en ofrecer la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y no puede ser aplicable a las circunstancias o el equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para que usted en una base informativa solamente, y ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación o propósito específico. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicio de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Pónganse en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. El día de hoy estaremos con David González. Hablando un poquito más de David, David se graduó de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, como ingeniero eléctrico y recibió el grado de magíster en sistemas de potencia de la misma universidad. Inició su carrera profesional en la empresa de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá como ingeniero de control y protecciones, encargado de la coordinación de protecciones del sistema de potencia de la empresa. Hace 30 años inició sus actividades en ASEA, ahora ABB, como ingeniero de diseño de tableros de protecciones, jefe de departamento de diseño y gerente de ingeniería y de proyectos de distribución y servicios. Se trasladó a los Estados Unidos a ABB Power T&D, hoy ABB Inc., como gerente técnico regional para Latinoamérica y actualmente es el gerente regional de ventas para la misma región, encargado de la promoción de las protecciones de ABB, versión ANSI en varios de los mercados mundiales y todas las protecciones de ABB para México. Los dejo en su compañía. Ok, gracias Alejandra. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra presentación haciendo una pequeña enumeración de los objetivos de aprendizaje que tenemos en el día de hoy. Vamos a describir el tipo de configuraciones de bus, las características de los transformadores de corriente y sus efectos en estas protecciones de bus, los diferentes esquemas de protecciones de bus disponibles y algunas advertencias en la aplicación de estos diversos esquemas de protección. Primero que todo vamos a comenzar en por qué una protección de bus. Y la protección de bus no tiene que ver con la operación del sistema de potencia. Es una protección que va a operar sobre condiciones muy robustas, porque las fallas en los barrajes son los que nos pueden dar la más alta cantidad de corriente en el caso de una falla, que obliga a que necesita despejarse muy rápidamente. Una demora en el disparo puede llevar a
la lista de las siguientes consecuencias: inestabilidad de la red, desplazamiento de polos de los generadores, deslizamiento de polos de los generadores cercanos que ponen en peligro la estabilidad del sistema, posible colapso del sistema, a daños relativos en las subestaciones y riesgos a las personas. Y la estadística ha mostrado que la mayoría de las fallas en los buses son causados durante los periodos de mantenimiento. Como característica tienen que son fáciles de detectar por su naturaleza robusta, fácil de proteger para fallas internas. Simplemente debemos llevar la suma de corrientes y deberemos encontrar que sí, que no va a ser igual a 0 para las fallas internas. Tal vez el principal detalle que debemos tener en cuenta es que la protección debe ser totalmente estable para fallas externas, aún para fallas externas que pueden causar saturación a los transformadores de corriente, en donde se va a presentar una corriente diferencial no deseada. Y la mayor parte del tiempo que estaremos conversando el día de hoy, vamos a ver cómo los diferentes esquemas de protecciones sortean este inconveniente que se presenta de corrientes diferenciales no deseadas cuando hay fallas externas en el caso de saturación de los transformadores de corriente. Otra de las situaciones que vemos es que son situaciones poco frecuentes, entonces la operación de las protecciones de barras es muy poco frecuente. Pueden pasar 30 años sin que haya una operación de barras en una subestación comparado con lo relativamente frecuente operaciones de las protecciones de línea y menos frecuente las protecciones de transformador. Y la causa por lo cual son poco frecuentes se debe a que las subestaciones están bien apantalladas y que también las subestaciones son un ambiente protegido. Hay una restricción al acceso a las subestaciones. Están protegidas, normalmente hay paredes que están impidiendo que personas extrañas o ajenas a la operación estén presentes en la subestación, cosa que no ocurre con, por ejemplo, las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión están expuestas al público en general. Bien, no podemos hablar de protecciones de bus sin definir correctamente lo que son los esquemas de protección, los esquemas de configuración de los buses. Hemos listado tal vez los más comunes que encontramos en las aplicaciones, advirtiendo de que esta lista no es exhaustiva y habrá configuraciones que no están mencionadas en esta lista. Entonces, comenzamos con un bus simple que por razones operativas puede ser combinado y llegar a utilizarse un bus principal y de transferencia, o un bus doble con un solo interruptor por cada uno de los alimentadores o circuitos, o también podemos tener un bus doble con doble interruptor. Y tal vez una de las aplicaciones en subestaciones muy común es el siguiente, que es interruptor y medio y configuración en anillo. Miremos cómo es la configuración de un barraje simple y hacemos algunas de las definiciones. En el barraje simple, en el bus simple, lo que tenemos es nuestro bus, y de allí van a salir todos y cada uno de los circuitos que están conectados a ellos. Recordemos que las zonas de protección están definidas por la localización de los transformadores de corriente. En este caso, nuestro interruptor está complementado con un juego de transformadores de corriente cercanos al barraje y un juego de transformadores de corriente lejanos al barraje. Las recomendaciones de protecciones es que la protección se tome del transformador de corriente más alejado. En este caso, el transformador de corriente que está posterior al interruptor será el adecuado para establecer la protección del barraje o del bus. El otro juego de transformadores de corriente se utilizarán para las protecciones principales de cada uno de los circuitos asociados, ya sea una línea de transmisión, un generador o un transformador.
Este es una configuración simple, sencilla, que posteriormente, a medida de que el número de circuitos vaya a crecer, posiblemente pueda ser combinado con una división de ese barraje haciendo un enlace. En el caso de que haya un enlace, ya nuestra bus está dividido en dos y tendremos posiblemente que elaborar dos zonas en la protección de este bus. Es importante que desde esta configuración de las subestaciones estemos atentos a qué son las condiciones que va a tener esa situación de bus. En este caso, muy seguramente las conexiones a los transformadores de corriente van a ser directas a la protección y no va a haber cambios en esa configuración porque no hay una reconfiguración del barraje. Vamos a mirar en lo siguiente es que esta situación puede cambiar. Y la segunda configuración que estamos presentando es la configuración de barraje principal y de transferencia. En este caso, los circuitos están llegando a la misma configuración, el interruptor. En este caso están dibujados los desconectadores o los switches de línea o de objetivo y de barras para mostrar la versatilidad que el esquema presenta. En la anterior no hubo necesidad de dibujarlos porque no intervienen en el esquema. En el caso del barraje principal, todos los circuitos van conectados a través del interruptor a ese bus principal, pero si por algunas circunstancias necesito sacar de servicio el interruptor sin perder la versatilidad que tiene la subestación, puedo entrar la carga o hacer la conexión a través de un segundo barraje que se llama, o un segundo bus que se llama el bus de transferencia. Ese bus de transferencia va a unirse al bus principal a través de un interruptor dedicado para manejar ese bus de transferencia. Cualquiera de los circuitos que estén conectados, mediante la apropiada operación de los desconectadores, pueden ser llevados a el bus principal. Y cualquiera de los interruptores podría ser retirado de servicio sin perder la estructura de tener todas las líneas y transformadores o generadores conectados al sistema. La condición que hay en este caso es que solamente uno de los circuitos a la vez puede ser reemplazado su interruptor principal por el interruptor de acople de los dos barrajes. Igualmente, como definíamos en el esquema anterior, los transformadores de corriente más alejados de la protección del bus es lo que va a establecer la protección diferencial, o vamos a utilizarlas en la protección diferencial. El siguiente esquema que tenemos es el de bus doble interruptor simple. Nuestro circuito viene a el interruptor y posterior al interruptor hacia el bus tenemos la opción de dividir y seleccionar uno o el otro bus disponibles, que nos ayuda a tener una mejor dinámica en cómo trabajamos nuestra instalación. Entre los dos buses hay igualmente un interruptor que nos va a hacer el acople. Dependiendo de la utilización de los dos buses, puedo tener una sola protección de bus utilizando los transformadores de corriente, o si estoy dividiendo mi subestación utilizando una fracción de los circuitos en el bus que está en la parte superior y otra fracción en el bus que está en la parte inferior, entonces voy a tener una división de las zonas y haría lo que se llama una zona dividida, o dos zonas, en este caso de protección de bus, para que cada uno independientemente sea evaluado, y en el caso de una falla interna solamente disparar los interruptores asociados con el barraje que está en falla. Noten que para esta configuración
en algún momento voy a tener una sola protección de bus para todos. En algún momento voy a tener una protección de bus del uno de los buses y otra para otro de los buses. Entonces, esa condición debe ser cumplida por la protección que seleccionemos. La asociación de cada uno de los circuitos a uno o el otro de los buses está definido por la posición de los desconectadores o switches que están conectando finalmente la carga o el circuito a cada uno de esos buses. Y también debo considerar la situación del interruptor que acopla los dos, el cual tiene asociados sus transformadores de corriente y posiblemente van a formar parte de mi esquema diferencial de bus. Siguiente esquema para observar es el doble bus, doble interruptor. En este caso, nuestros circuitos están en el lado intermedio de la conexión y tengo la posibilidad de seleccionar hacer la conexión mediante el interruptor al bus que está en la parte de arriba o al bus que está en la parte de abajo. Los transformadores de corriente asociados más alejados a cada uno de los buses me darán la definición de la zona de protección de cada uno de ellos. Entonces, claramente está definida la zona de protección para el bus de arriba, la zona de protección para el bus de la parte inferior de la gráfica. El siguiente esquema es el muy conocido esquema de protección de interruptor y medio, en donde entre los dos buses tengo 3 interruptores y tengo 2 circuitos asociados. Como son 3 interruptores a 2 circuitos, de allí sale el nombre de interruptor y medio. En este esquema es fácilmente identificable cuál es la zona de protección que debería cubrir para mi bus 1 y la zona de protección que debería cubrir para mi bus 2, tal y como está definido en la gráfica. Los transformadores de corriente más alejados del interruptor formarían parte del esquema de esta protección de barras. En la configuración en anillo, el esquema completo cuando esté cerrado va a ser un anillo, en donde todos los circuitos están saliendo después de o en la unión de cada uno de los 2 interruptores y donde los transformadores de corriente igualmente con el diagrama podemos ver asociados, los más lejanos a cada circuito establecerían la protección para cada uno de esa colección de equipo que forma el anillo. Si tomamos, por ejemplo, el circuito que está saliendo más hacia la izquierda, los transformadores de corriente serían los que están más alejados del interruptor y con las líneas punteadas vemos cómo está definida la zona de protección a partir de esos transformadores de corriente. Bien. Este fue un paso muy rápido a la configuración de las subestaciones para ahora dedicarnos más a qué es lo que debo tener en cuenta cuando estoy estableciendo mi diferencial o mi protección de bus. Debo considerar en esa situación cómo van a ser las cargas o los alimentadores. Dependiendo de la configuración de la parte operativa, voy a tener que cambiarlos de un bus a otro. ¿Y cómo hago eso dentro de mi esquema de la protección de bus? Ese cambio de las cargas o alimentadores conllevan de que tengo que cambiar las conexiones o las señales de los transformadores de corrientes de una zona a otra y cómo voy a hacer esos cambios. Y una preocupación de todos es cómo manejo el caso de un circuito de corriente abierto
en mi protección de bus. ¿Cómo hago esa detección de los transformadores de corriente abiertos? El comentario adicional que tenemos es que todas estas situaciones que están planteadas aquí son manejadas de una manera más fácil y con menos riesgo y mayor versatilidad en las protecciones modernas microprocesadas comparado con lo que antes ocurría con las otras protecciones, las electromecánicas o las de estado sólido, porque el cambio de los circuitos de corriente del relevador de las diferentes configuraciones se hace internamente en los microprocesados de acuerdo a la posición de los desconectadores sin que físicamente tenga que hacer ese cambio de señales en la configuración. Solamente ya lo hago en la parte de algoritmo. Vamos al final de la presentación a detallar un poco esto. Si recordamos la presentación de las protecciones básicas, estoy trayendo un par de transparencias de esta situación en donde estábamos definiendo las zonas de protección. Y recuerda que el principio básico de protecciones es que no debo dejar ninguna fracción del sistema de potencia sin que esté cubierto por los esquemas de protecciones y haya un traslapo entre la funcionalidad de uno y el otro. Entonces, para la subestación A, lo que está destacado en color verde es el cubrimiento que va a tener la protección de bus, en tanto que en los colores rojos y café claros están la protección de generador por un lado, la protección de transformadores por el otro. Entonces, cada uno de los barrajes, cada uno de los buses aquí asociados están traslapados con las funciones de las protecciones principales de los objetos que estoy protegiendo. Aquí me quedan pendientes las protecciones de línea que serían igualmente traslapadas con las protecciones de barras. ¿Cómo hago ese traslape? Recordemos también de la primera presentación que en las zonas de protección las está definiendo el transformador de corriente. Entonces, si definimos que a la izquierda tenemos una zona roja de protección a proteger, en la zona derecha una zona verde, tomo para cada una de estas zonas el transformador de corriente más alejado de este esquema de protección y así al tomar el más alejado en ambos casos, tengo un área en la cual los dos están participando en la protección de los elementos que quedan intermedios. En este caso es la configuración que usamos cuando tenemos un interruptor de tanque muerto con dos juegos de transformadores de corriente, uno a cada lado del interruptor. De manera similar, cuando usamos interruptor de tanque vivo, en donde los transformadores de corriente no están asociados a los bujes del interruptor, sino que son un equipo separado, allí tendremos la posibilidad también internamente en el transformador de pedestal de tener el traslape de las funciones por la localización física de cada uno de los correspondientes núcleos. Bien, de los transformadores de corriente hay varios factores que deberemos tener presente para nuestra consideración de la protección de bus. Por ejemplo, la relación de transformación, los secundarios de esos transformadores de corriente, si son a 5 amperios o a 1 amperio, su valor de corriente nominal primaria, 200 amperios, 1200 amperios, 500 amperios, la capacidad de carga de ese transformador de corriente en VAs, la clase de precisión que tienen estos transformadores de corriente, C800, K200, el voltaje en el punto de saturación y la disponibilidad del transformador de corriente. Si miramos la clase de precisión de acuerdo a ANSI del transformador de corriente, por ejemplo, un transformador 1200 a 5 C800
nos está definiendo que este transformador de corriente va a entregar 800 voltios en su secundario cuando esté conectada a su carga nominal y una corriente de 20 veces la corriente nominal esté circulando en el primario de este transformador, y la corriente que nos está entregando no va a exceder en 10% de error. Si lo miramos de manera gráfica, aquí podemos ver cada uno de ellos. Si la corriente nominal de los transformadores de corriente, como normalmente ocurre para la definición ANSI, es de 5 amperios, 20 veces esos 5 amperios nos lleva a 100 amperios en el secundario. Para el transformador de corriente de nuestro ejemplo C800, significaría que aquí en 800, el C800 nos daría 800 voltios en los terminales secundarios con su valor de carga nominal, que serían 8 ohmios. 100 amperios en 8 ohmios nos da 800 voltios, que es lo que tenemos. Asimismo, podemos hacer la definición para un transformador de corriente C400, C200, C100. Noten que a medida de que la definición es menor, la carga es menor de los transformadores. Esto nos lleva a mirar su comportamiento con respecto a el punto de inflexión. Los transformadores por diseño van a ser fieles durante una fracción de esta gráfica que está mostrándonos la corriente de excitación comparada con el voltaje de excitación que va a tener el transformador de corriente, y va a tener un comportamiento lineal hasta un punto que es el punto de inflexión, el punto de rodilla, en donde el incremento de la corriente ya nos continúa linealmente dando una posibilidad de voltaje, sino que el voltaje solamente llega hasta un valor, el valor de saturación. No podemos obtener más voltaje por encima de este punto de rodilla o este punto de inflexión, a pesar de que incrementemos o logremos incrementar la corriente de excitación. Este es un punto importante en conjunto con este anterior para la correcta definición de algunas de las protecciones que vamos a evaluar y a mencionar. Si miramos un esquema diferencial para la protección de bus, hay 3 condiciones de mediciones que deberemos evaluar. La primera de ellas es el flujo normal de corriente, donde no deberá haber corriente diferencial. La segunda de ellas es las condiciones de falla externa, donde idealmente no debería haber corriente diferencial. Y la condición de falla interna, en donde hay una alta corriente diferencial y es el elemento que usamos para dar la detección de esa condición diferencial. Factores que afectan estas 3 condiciones es principalmente la saturación de los transformadores de corriente, que van a causar corrientes diferenciales falsas para fallas externas. Cuando estoy seleccionando las diferentes posibilidades de los esquemas de protección, necesito evaluar varios factores. El arreglo del bus, cómo es, si es interruptor, si es una configuración de bus simple o es una configuración de bus principal y transferencia, o un bus con doble, con un solo interruptor, 2 interruptores, interruptor y medio, etc. Y si esa configuración me va a llevar a que mi conexión de los transformadores de corriente son fijas o son switcheables. Debo llevar las señales de una a otra de las zonas de protección a medida de que cambian la configuración, la topología de mi subestación. Debo evaluar la disponibilidad y las características de los transformadores de corriente y el desempeño de la protección en lo que respecta a velocidad, dependabilidad, seguridad y sensibilidad.
Bien. ¿Cuáles tipos de protecciones de bus podemos o vamos a mencionar? Principalmente vamos a dedicar un buen tiempo a los esquemas diferenciales. Y en esos esquemas diferenciales vamos a evaluar cuando hacemos una conexión diferencial a un sobrecorriente, cuando hay una diferencial percentual con restricción, la diferencial de alta impedancia y una diferencial parcial. Y también presentaremos rápidamente los esquemas de zona encablada y los esquemas de respaldo como tipos de protecciones de bus. Bien, Alejandra, no sé si hasta este momento habrá alguna pregunta. Es, creo, un buen momento para poder hacer un alto y recibirlas. Las preguntas están en el chat. Podemos, si gustas, te las leo. Sí, vamos a revisarlas. Adelante. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de usar protección diferencial de bus de alta impedancia? Ok, bien, es el tema que vamos a desarrollar en las siguientes transparencias. Entonces, ¿qué les parece si vemos toda la teoría de cómo opera y trabaja la diferencial de alta impedancia y la comparamos con alguno de los otros esquemas en ese momento? La siguiente sería, en el caso de tener dos interruptores, ¿solo se podría utilizar un juego de TCs? Depende de la configuración que tengamos. Devolvámonos un momento. Miremos los esquemas de dos interruptores. Aquí está el primero esquema de dos interruptores. Como está planteado en este diagrama, es la forma más deseable de tener la distribución de los transformadores, especialmente cuando estoy haciendo protecciones diferenciales. Si entiendo bien la pregunta, la idea de tener un solo transformador de corriente llevaría a que el transformador de corriente estuviera conectado en el lado del circuito. ¿Eso es viable de usarlo? Sí, vamos a tener ventajas y desventajas de alguna manera. Cuando estoy evaluando que esta corriente que viene por este circuito se va a dividir en dos fracciones y estoy haciendo una protección diferencial de restricción, la corriente de contribución de cada lado de los transformadores de corriente me ayuda a restringir la operación de la protección y esto me ayuda especialmente en el caso de saturación de alguno de ellos. Cuando tengo el transformador de corriente en el circuito, lo que estoy haciendo es no considerando la corriente en cada uno de los ramales y esa corriente no va a dar corriente de restricción al circuito. Entonces mi manejo de la situación cuando tengo condiciones de falla externa va a estar más débil a que si pudiera tener con los doble interruptor la medición de la corriente independiente. La otra desventaja, ya no relacionada con la protección de barraje, sino relacionada con los esquemas generales que se basan en las protecciones modernas microprocesadas multifunción, es que posiblemente necesito más de una protección o más de una hardware para hacer el esquema completo de protección, porque no puedo incluir la función de falla interruptor o en el caso de las líneas de transmisión, la función de recierre, de chequeo de sincronismo, etcétera, dentro de la misma función, si solamente tengo, estoy censando
las señales en el circuito. Entonces, el falla interruptor no lo podría hacer, tendría que tener un hardware diferente. Y las corrientes de restricción van a ser menores porque van a estar solamente evaluadas en este punto para la situación en la cual tengo los dos lados. Por último, ¿cómo puedo identificar la cantidad de zonas de una diferencial de barras? Sí. Lo primero que tengo que evaluar es cuántas en mi instalación, en mi subestación, en cuántas diferentes barras independientes puedo dividir mi instalación y mirarlo a la luz de lo que ocurre cuando hay una falla interna. Cuando hay una falla interna, lo deseable es poder despejar únicamente la barra que está comprometida con la falla. Entonces, cuando logra identificar la fracción o las diferentes fracciones que voy a tener para las diferentes configuraciones, ahí me van a definir el número de zonas que debo tener. Como mínimo debo tener una zona de protección por cada una de esas barras independientes. Miremoslo un poquito en alguno de los esquemas. Digamos, en este esquema. En este esquema tengo la posibilidad de tener dos barras que serían independientes. Que yo puedo asociar dos de estos circuitos a la barra de arriba, por ejemplo, y estos dos a la barra de abajo. Entonces, aquí voy a tener dos barras a proteger. Entonces, podría tener esas dos zonas de protección que en algún momento, cuando el interruptor de acople lo tenga cerrado, ahora nuevamente se me convierte en una sola zona. En el pasado, especialmente para las subestaciones muy importantes, se acostumbraba a hacer algo como este estilo. Una protección para una barra, otra protección para otra barra. Ahora, hay otro esquema. Supongamos que este es el barraje principal y un enlace y la continuación o el barraje principal 2. Allí debería tener dos barras. Y si tengo un barraje de transferencia, también tendría que evaluarlo si en algún momento ese barraje estaría en cuál de las zonas estaría considerado. Decía que en el pasado también se acostumbraba a utilizar las zonas por cada una de las barras y una zona global de toda la subestación para supervisión en el caso de que se quiera tener mayor seguridad en el esquema de protección de barras. Entonces, dependiendo del número de fracciones operativas de barras, me va a dar el número de funciones de protección de bus que debería implementar. Ese sería tal vez el primer criterio. Bien. Ok, esas son todas las preguntas que tenemos, ¿verdad? Por ahora. Sí, son todas. Nos queda por responder de cuál es la ventaja o desventaja de usar la protección diferencial de bus de alta impedancia, lo cual en las siguientes transparencias vamos a hacer la definición y hacemos la correspondiente evaluación. Bien, entonces hablábamos de los diferenciales y podríamos mencionar varios esquemas. Diferencialmente con un sobrecorriente, con porcentual de restricción, de impedancia y parcial en la parte diferencial. Bien, si
No necesito alta sensibilidad y por el tipo de instalación no se me exige que tenga una operación rápida. Puedo hacer una protección de bus simple con un relevador de sobrecorriente. Aquí está el esquema de esa instalación. Sencillamente hago la suma de todas las corrientes y lo llevo a un sobrecorriente. Miremos qué ocurre en el caso de una falla externa. Bien, aquí tenemos que entrar a hacer una colección de definiciones importantes. 1. Factores importantísimos en la instalación de la protección diferencial o la protección de bus es la correcta definición de la polaridad de los transformadores de corriente. Si alguno de los transformadores de corriente no tiene la polaridad correcta, voy a tener problemas de disparos indeseados por instalación inadecuada. Bien, entonces, este es el bus que estoy protegiendo. Tengo 4 circuitos y tengo una falla externa. Y digamos que la falla externa es justo al otro lado del transformador de corriente. Para este caso, las corrientes primarias irían a estar entrando por cada uno de los circuitos y en el cuarto circuito todas ellas estarían saliendo para alimentar la falla. En el código que se ha establecido para los transformadores de corriente, vamos a tener que en los secundarios de los transformadores de corriente, si la corriente estaba entrando por el punto, va a salir por el punto y aquí estaría la suma de las 3 corrientes de los circuitos, o sea, el total de la corriente que entra hacia el bus evaluada camino al relevador. Otro lado, en el lado del alimentador que está soportando la falla, vamos a dividir un poco la situación y vamos a dividir el modelo del transformador de corriente y recordar que él tiene una rama de magnetización. Entonces, de toda la corriente que está regresando como reflejo de la corriente que está saliendo por el punto, entrando por el punto de toda la corriente de falla, una fracción de esa corriente de falla viene de la contribución de los otros alimentadores menos esta corriente de excitación del transformador de corriente que podría empezar a tener problemas de saturación. Y esa corriente diferencial, esa corriente de excitación es exactamente la corriente diferencial que iría a circular por nuestro relevador de sobrecorriente. Entonces, la suma de todas las corrientes menos la de excitación daría el total y esa corriente de excitación estaría pasando por el transformador de corriente. Disculpen. Entonces sería sumamente clara porque corrientes estarían contribuyendo a la falla saliendo y toda esa corriente diferencial va a ser ahora la suma de todas las 4 corrientes, siendo una corriente muy alta y rápidamente pudiendo detectar la condición. Las limitaciones que tengo para esta protección usando un simple sobrecorriente son que la corriente simétrica secundaria al transformador de corriente no sea mayor de 100 para no sobrepasar los límites de la definición del sobrecorriente, de la capacidad del sobrecorriente, la carga debe ser menor de corriente, típicamente el arranque de alta, 10 amperios o algo así, y que la demora de tiempo de la instalación. Bien. Pero aumentar
importar importar condiciones de transformadores de corriente saturados, lo que se ha encontrado es hacer o instalar, adicionar una resistencia en el circuito del relevador de sobrecorriente, que es una resistencia de estabilización, y vamos a analizar cómo funciona ese circuito en este caso. Entonces, la corriente IF, que veníamos de aquí, que es la corriente que está pasando a través de el relevador, nos va la podemos evaluar de la siguiente manera. Perdón, la corriente y de la corriente diferencial que pasa a través de el relevador está siendo obtenida de la división de esta corriente IF que pasa por el circuito de magnetización, la resistencia el transformador de corriente y continúa, y la corriente diferencial, que es la que nos haría operar la protección. Entonces, esta corriente diferencial es la corriente total por la fracción que da esta reparto de cargas entre el circuito propio del relevador y el circuito, la resistencia secundaria del transformador de corriente. Si incluyo en este circuito la resistencia RD, noten que la corriente ID la puedo disminuir. Entonces puedo poner más sensible el relé, puedo manejar la corriente ID que estoy pasando a través del sobrecorriente con la variación de esta resistencia. En general, esta resistencia deberá ser el voltaje CL, que es de acuerdo a la clase de precisión, lo que veíamos al comienzo, 800, 400, 100, y dividido por 4 veces el valor de pickup, que sería lo mínimo que pudiéramos esperar. Esta resistencia reduce la corriente en el relevador, incrementa la corriente en RS, el secundario y el cableado, e incrementa la sensibilidad para fallas internas. Bien. El segundo esquema de restricción que vamos a analizar es un esquema de restricción múltiple. El esquema que estamos mostrando nos da el barraje protegido, nos muestra 4 circuitos y cómo los transformadores de corriente de esos 4 circuitos los voy a aplicar al relevador con varias bobinas de restricción. Las bobinas de restricción del relevador me permite restringir, evitar el cierre del contacto hacia su contraparte para que cierre y dé el disparo, en tanto que la bobina de operación nos ayuda a mover el contacto para que se cierre. El balance entre los dos, de acuerdo a un criterio preestablecido, nos da el punto de operación si estamos en restricción o el contacto cerró y hay una señal de disparo presente. Lo que hacemos es que tomamos las diferentes corrientes, lo pasamos por estas bobinas de restricción. Las bobinas RS y T son bobinas de restricción de la protección. Aquí solamente estamos mostrando una fase. Habría que hacer un esquema similar para cada una de las fases. Y el conexionado de acuerdo a la polaridad en cada una de las combinaciones nos da la contribución neta para la restricción de cada uno de ellos. Entonces, para una falla externa, por cada uno de los circuitos está entrando la misma cantidad de corriente, digamos 10 amperios. Entonces, aquí, de acuerdo a las polaridades, una corriente de restricción iría hacia abajo, la otra hacia abajo, se restan y daría 0 contribución neta en este punto. En el otro circuito son 10 que está entrando, 30 que está saliendo, la contribución neta es 20. Estas dos corrientes se suman aquí, la contribución es 20, esta corriente 20 va en el otro sentido, nos da 40, entonces en total tenemos 40 de aquí y 20 de aquí, 60 como la contribución a la parte de restricción, en tanto que en la parte operativa iría 0. Esto la evaluación para la falla externa. Para la falla interna tendríamos las mismas corrientes, pero ahora
la corriente en el circuito D estaría entrando. Entonces, aquí tendríamos esta contribución, 10 en el circuito A, 10 en el circuito 20, que nos da una corriente de restricción neta de 0. Con C y D ocurre lo mismo, entonces también nos da una contribución de 0. Las dos corrientes se suman en cada uno de los ramales y dan 20 en cada uno de ellos, la restricción 0, y la suma total nos da 40 que va a pasar por la bobina de operación. Entonces tenemos 0 restricción y 40 de operación, la protección deberá operar. La gráfica nos muestra cómo esa protección nos da la posibilidad de tener un esquema de restricción más adecuado para situaciones en donde el desbalance de las corrientes diferenciales sea más grande en momentos de operación normal. Entonces, la corriente de restricción con una sola restricción está en la parte de abajo, con dos restricciones está en la parte de arriba y más arriba está la corriente de operación con respecto al torque que opera o que maneja el relevador. Aquí está la comparación. Por ejemplo, con 55 amperios secundarios con una restricción, el punto de balance es, el punto de operación estaría aquí, serían 7 amperios de la corriente diferencial para estar justo en el punto de balance. Si tuviera dos restricciones, entonces ahora la corriente debería ser mucho más, vendría a ser 30 o algo amperios. Entonces, con dos restricciones me permite mayor valor en la corriente de operación antes de ir a operar. Bien. ¿Cuáles son las condiciones o la evaluación de las protecciones diferenciales porcentuales? Primero, tienen buena sensibilidad, tienen buena seguridad, permite que en el mismo circuito se puedan tener otras protecciones. En el mismo circuito secundario del transformador de corriente se pueden tener otras protecciones conectadas. Nos da la posibilidad de conectar diferentes relaciones de transformadores de corriente mediante transformadores de corriente auxiliares. Es relativamente lenta comparada con la protección de alta impedancia. El número de circuitos está limitado por el número de vanados de restricción que tenga la protección, entonces no nos permite extenderla a un número grande de circuitos. Cada transformador de corriente se alambra al relevador, todas las corrientes van al relevador y es no fácilmente extendible por los comentarios que ya hice. Bien. Miremos ahora lo que es la protección de alta impedancia. En la protección de alta impedancia, lo que estoy haciendo, y vamos a mirarlo en detalle en la gráfica que está invadida por todo el texto. Establezco un punto en donde voy a hacer la unión de todos los transformadores de corriente. Entonces, el transformador de corriente de este circuito, que es la parte de baja de un transformador de potencia, lo llevo a este punto común e igualmente de cada uno de estos circuitos llevo los transformadores de corriente a este punto común. Del otro lado de esta barra que está partida y tiene un interruptor de enlace, lo llevo a este punto común y en este punto hago mi protección. ¿Cómo establezco la protección? Con mi relevador. Adicional al relevador necesito una resistencia y adicional a esa resistencia necesito un varistor. A medida que vamos haciendo la explicación vamos entendiendo por qué la necesidad
de cada uno de ellos. Bien. Lo que voy a tener en este punto es un voltaje y voy a detectar ese voltaje como criterio para hacer mi definición de que tengo una condición de protección o de falla interna en el bus o externa. Para las fallas internas se va a desarrollar un alto voltaje a través de la resistencia. La resistencia es mayor de 1500 ohmios, entonces el voltaje aquí va a ser alto. No se va a desarrollar voltaje para las fallas externas cuando no hay saturación de los transformadores de corriente. ¿Por qué? Porque todas las corrientes van a estar compensadas y en esta suma realmente no va a haber diferencia de corriente circulando entre este circuito. Porque la corriente que entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es igual a la que está saliendo de este transformador de corriente. Entonces, la suma total está allí y no hay una diferencia de corriente que circule entre este punto y su otro punto de retorno, que es donde tengo localizada mi protección. Se va a desarrollar voltaje a través de la protección en el caso de fallas externas cuando tengo problemas de saturación de los transformadores de corriente. Vamos a ver cómo manejamos esa situación para el caso de nuestra protección. El voltaje de la unidad se deberá ajustar más grande que el valor máximo de voltaje en el punto de unión para una falla externa. Entonces, evalúo cuál es el voltaje que me va a aparecer en mi instalación para una falla externa y el voltaje de operación para las fallas internas lo ajusto más grande que ese voltaje para las fallas externas y ya tengo la seguridad de que la protección no me va a operar para fallas externas. Lo que pasa es que la sensibilidad más baja que podemos obtener no siempre nos satisface adecuadamente. Es con una confiabilidad bastante comprobada y es muy sensible y es una protección sumamente rápida porque el tiempo de operación es menor a un ciclo. Ahora, ¿qué criterios debo cumplir para que ese ideal que mencionamos de protección deba trabajar adecuadamente? Entonces, debo lograr que la resistencia secundaria de los transformadores de corriente, del circuito de los transformadores de corriente, todos tengan valores iguales. Entonces, debo buscar un punto central para hacer esta unión en la cual la resistencia interna del transformador de corriente más la resistencia de los cables sea el mismo para cada uno de los circuitos conectados. A partir de ahí, la impedancia de el circuito que conecta a la protección no tiene importancia. No es tan trascendente como compensar de que la conexión tenga la misma impedancia entre cada uno de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente deben tener la misma relación de transformación. No me es permitido en esta protección usar transformadores intermedios para compensarlos, lo cual quiere decir que deben ser transformadores de corriente todos idénticos en relación de transformación y en características de magnetización y deben ser exclusivos. No los puedo compartir con ninguna otra protección. Si los transformadores de corriente son de estilos diferentes, se me complica el asunto, pero habrá formas de poder utilizarlos. Los transformadores de corriente que tienen TAP deberán conectarse a la relación fija y no se debe ajustar el voltaje a un valor menor, a un valor más alto que el valor de menor clase de precisión de los transformadores de corriente. Recuerda que mirábamos una gráfica en la cual estaba la corriente de excitación con el voltaje que daba y en algún momento venía el punto de inflexión. Ok,
de todos los transformadores de corriente que tengo disponibles, debo usar el valor de voltaje de el menor de todos ellos como el voltaje máximo que puedo usar para ajustar la protección. Miremos el esquema para una falla externa. Vamos a hablar de la seguridad. Entonces el valor de ajuste del voltaje sobre el relevador deberá ser mayor que la corriente máxima de falla secundaria, o sea, la primaria dividido por la relación de transformación, multiplicada por el valor de la resistencia secundaria del transformador de corriente y la resistencia del conductor, o sea, la resistencia del loop. Si ajusto eso, ya voy a tener seguridad, no va a operar para fallas externas. Y el tema de sensibilidad para fallas internas, la corriente mínima que va a pasar es el número total de circuitos por la corriente de magnetización más la corriente que va por la resistencia más la corriente que va por el varistor. La resistencia la debo establecer para poder tener entre estos dos puntos una impedancia que pueda reflejarme el voltaje que va a medir la protección. Pero como decíamos que el voltaje en fallas internas puede ser bastante alto, para eso está el varistor, para que el varistor limite la cantidad de tensión presente en la protección y en el resto de la instalación por cuestiones de seguridad. Y la recomendación es que la resistencia debería ser mayor de 1500. Bien. Y hay una alta disipación de energía en esa resistencia. 1500 watts. Ok. Entonces, si volvemos a la pregunta, ventajas y desventajas de usar protecciones diferenciales de alta impedancia. 1. La protección diferencial de alta impedancia es muy rápida. Esa es una ventaja. Desventajas desde el punto de vista de instalación. Necesito hacer algo muy elaborado para lograr que el lazo, el bucle de la resistencia sea igual para cada uno de ellos para que funcione apropiadamente. Otra característica de evaluar es que necesito juegos de transformadores de corriente dedicados de características de magnetización similares o idénticos para que mi protección opere adecuadamente. Entonces, esas son las tres características, las ventajas y las desventajas de la protección. Ventajas y desventajas comparadas con ¿qué? Con las protecciones que vamos a ver posteriormente, en las cuales hay soluciones más modernas y más atractivas que pudieran para determinada aplicación resolver de una manera mejor la situación. Lo que más se destaca en la protección de alta impedancia es su capacidad de operar rápido, su relativamente fácil posibilidad de extenderse a más circuitos disponibles, cumpliendo la condición de que la resistencia de bucle sea idéntica a lo ya instalado. Sencillamente adiciono una nueva conexión a esta protección y ya estaría el asunto listo, que en las otras condiciones como los de restricción que vimos no parece ser tan sencillo. Bien. Alejandra, no sé si tenemos más preguntas. De momento no. Ok, bien. Entonces, sigamos. Gracias. Con la siguiente posibilidad de protección de bus, que es un comparador diferencial, y aquí estamos mostrando el esquema únicamente de una de las fases. Habría que repetir 3 veces este esquema para hacer el esquema, la protección completa. Entonces, este comparador diferencial se desarrolló para reducir las restricciones impuestas por las protecciones de alta impedancia. Aquí puedo conectar o debo conectar todos los transformadores de corriente a través de transformadores auxiliares, y el circuito de
la protección usa una combinación de elementos nuevos que vamos a explicar en detalle. El hecho de que entre a la protección con los transformadores de corriente auxiliar ya me da la facilidad de que puedo tener conexiones de los transformadores de corriente de diferente relación que los compenso con los transformadores de entrada auxiliares. Entonces, el circuito de entrada tiene un juego de diodos en donde se produce la rectificación de las corrientes de entrada, de salida y diferenciales. Entonces, tomemos este caso. Viene una corriente, es positiva, va a estar presente por este lado del circuito. Viene esta corriente, está en el lado negativo, viene por este lado del circuito. Aquí es la corriente de entrada, aquí es la corriente de salida. Y la diferencia entre esta corriente de entrada y esta corriente de salida nos da la corriente diferencial, que se aplica a un transformador para obtener en el secundario unos valores a un relecito auxiliar, relevador auxiliar de arranque y para dar la tensión sobre esta resistencia y estas resistencias. Y aquí está el relevadorcito auxiliar de disparo que vamos a explicar más adelante. Bien. La corriente IN es la suma de todos los valores positivos instantáneos de todos los circuitos, o sea, todos los circuitos que aquí nos den valor positivo, o sea que la corriente va a circular por aquí, esta sería la suma de todos esos valores instantáneos. El valor I0 es la suma de todos los negativos, que serían los que están saliendo, y la corriente diferencial que va por aquí sería la diferencia entre las dos. Estos juegos de corrientes aquí y esta reflejada aquí nos va a dar los dos valores que siempre comparamos, el valor de restricción, el voltaje de restricción y el voltaje de operación. Si el voltaje de restricción es mayor que el de operación, habrá una corriente que va a circular por aquí y no pasa por el circuito de disparo del relevador de disparo porque va a estar por el lado conductivo del diodo. Cuando el valor de operación es mayor que el valor de resistivo, entonces la corriente se ve forzada a pasar a través del relé de disparo porque este lo va a bloquear. Entonces ese es el esquema, la forma como trabaja. Bien, miremoslo desde este punto. Entonces, para las dos fallas, para una falla interna y para una falla externa, para la falla externa, L1, L2, L3 estaría entrando, L4 estaría saliendo y es lo que representamos aquí, L1, L2, L3 y luego L4. Entonces, la suma de los positivos nos va a dar aquí, la suma de los negativos nos va a dar allí y la diferencia entre los dos nos va a dar muy bajita. Para el caso de la falla interna, la corriente 1, 2 y 3 sigue siendo la misma. La corriente 4 tiene un esquema invertido a lo que teníamos antes porque ya no es saliendo sino entrando. Y aquí nos da la suma de los positivos, la suma de los negativos y nos da un valor más alto para la falla interna. La corriente diferencial es típicamente pequeña, normalmente 0, para fallas externas y el voltaje de restricción es mayor que el de operación. Corriente diferencial típicamente grande para fallas internas y el voltaje de operación es más grande que el de restricción. Esto hace que el voltaje de operación produzca por su corriente circulando una señal de disparo. Entonces el criterio de disparo es el relevadorcito de disparo auxiliar más el de arranque que está basado en la corriente de corriente diferencial, un valor mínimo de corriente diferencial es necesario para que este arranque nos daría la señal de disparo y de bloqueo. Bien, todas las decisiones están basadas en las siguientes tres mediciones. Estoy midiendo la corriente diferencial, que es la diferencia de IN menos IOUT, la corriente diferencial total de entrada, perdón, la corriente total de entrada IN y un porcentaje de ajuste de diferencial que lo llamo S. La corriente diferencial debe ser mayor que S por la corriente de entrada
para que la protección opere. Entonces, si el ajuste S es del 50%, la corriente diferencial deberá ser mayor o igual a este 50% de la corriente de entrada antes de que pueda operar. ¿Cuáles son las ventajas comparados con la protección diferencial de antiimpedancia que ya veíamos? Menor requerimiento en los transformadores de corriente. Ya los transformadores de corriente pueden ser varios, ya pueden ser diferentes. Permite mayor resistencia de bucle que la limitante que tenía de que todas tenían que ser compensadas a un valor. Acomoda diferentes relaciones de los transformadores de corriente con los transformadores auxiliares. Y opera muy rápidamente para fallas internas. Detección interna entre 1 y 3 milisegundos. Y opera, que esta es una característica muy importante, opera antes de la saturación del transformador de corriente. Entonces, estamos resolviendo la situación de que los transformadores de corriente cuando se saturan me dan señales inadecuadas porque la protección es capaz de operar antes de la saturación del transformador de corriente. El siguiente esquema que vamos a mirar es el comparador diferencial numérico. Las corrientes de entradas análogas son ahora muestreadas instantáneamente y convertidas en valores numéricos. La tecnología es similar al comparador diferencial que acabamos de definir, pero usando los datos de las mediciones muestreadas para trabajar. Ya en este caso, la resistencia del bucle secundario no es el factor crítico. En este caso, el factor crítico es las mediciones y la rapidez con que deba hacer las mediciones para compararlas con el tiempo de saturación. Entonces, algoritmos para saturación de los transformadores de corriente y de supervisión de los transformadores de corriente están disponibles en este comparador. Vamos a mirar cómo trabaja. Esta es la corriente IN de entrada total. Para el caso de una falla. Este es el valor RMS de esos valores como los valores numéricos tomados y aquí estaría los de salida. Entonces, el relevador en su área de comparación va a hacer lo siguiente. La protección detecta que la corriente IN sube mientras que la I de salida baja al inicio de la falla interna y este es su criterio para permitir un disparo rápido. Necesito que la corriente diferencial sea mayor que el nivel de operación diferencial y entonces obtengo el disparo. Noten que lo hace sumamente rápido únicamente con este criterio de la variación de la corriente IN mayúscula comparada con la IO minúscula. Para fallas externas, ¿cómo se comporta? Aquí tenemos la corriente inicial, aquí tenemos la corriente de salida. Noten que en este punto viene la saturación del transformador de corriente. Cuando el transformador de corriente se satura, se comporta como un cortocircuito y entonces la corriente cae por el resto del ciclo. Cuando aquí vuelve a comenzar la corriente, nuevamente refleja la corriente hasta un momento, vuelve y cae porque llegó a la saturación y así sucesivamente. Entonces, aquí está la representación de la IN, que es la misma anterior, y aquí está la representación de la IOUT, que va a variar por este pico que tiene, pero no tiene un valor tan alto porque aquí esto no está reflejado en la unidad. Entonces el relé detecta que la corriente IN igual a INAO al inicio de la falla y luego se detecta un corto intervalo de tiempo cuando el IN puntual es igual a I0 después de cada cruce por cero de corriente, que es esta fracción, que aquí los dos son idénticos y luego cambian. Y entonces restringe adecuadamente para falla interna. Identifica que al principio son iguales e identifica que al principio son iguales hasta el punto de saturación y entonces dice no, esto es una falla externa. Y tiene el algoritmo de detección de transformador de corriente abierto. Tenemos la corriente
positivos, la corriente de los negativos, su valor RMS, y el descenso de los de salida. Entonces, la protección detecta que no cambió IN, mientras que IOUT bajó, lo cual nos indica que alguno de los transformadores de corriente está abierto o cortocircuitado, y esto debe seguir un criterio que la diferencial, el nivel de transformador de corriente abierto, tiene esa condición cumplida y entonces se bloquea por tener un transformador de corriente abierto. El nivel de operación diferencial debe estar ajustado más alto que el valor de transformador de corriente abierto. Bien. Ok. Veo que hay una nueva pregunta. ¿El principio de comparador diferencial es el que emplean los relés microprocesados? Sí, pero también hay relés microprocesados de alta impedancia. Entonces, los comparadores diferenciales, como el que acabamos de presentar, es una de las opciones. Otra opción que hay en protección diferenciales de barras microprocesadas es de alta impedancia. Están las dos opciones disponibles. Rápidamente vamos a terminar mirando otros métodos de protección de bus en distribución. Esencialmente es la diferencial parcial y el bloqueo por alimentador. La diferencial parcial es el sobrecorriente con un ajuste que va a compensar el hecho de que no tengo la posibilidad de tener mediciones en este circuito porque está simplemente protegido por un fusible. Entonces ajusto la corriente para permitir el mayor, llamémoslo así, error por la influencia de esta carga que estaría pendiente. Y el esquema de bloqueo consiste en que las funciones de sobrecorriente de cada uno de los alimentadores envían información a la entrada de la barra para detectar si la falla es externa o interna. Debo coordinar los instantáneos del esquema. Como la corriente externa y la corriente interna esencialmente es la misma cantidad, yo debo permitir que el alimentador despeje la falla antes de que mi respaldo de sobrecorriente de la entrada a la barra opere. Eso me da unos cuantos milisegundos de tiempo de espera. Pero si por ese camino puedo establecer el esquema de bloqueo que están mencionando aquí, en donde detecto que hay una corriente alta entrando y espero un tiempo fijo determinado a que las otras protecciones de los alimentadores evalúen si están censando la falla, quiere decir que es externa, recibir la información. Si no recibo la información en ese periodo de tiempo, entonces se considera que es una falla interna y el instantáneo, uno de los instantáneos de este relé de entrada del barraje operaría con un tiempo menor que sería al tiempo de coordinación entre el alimentador y la entrada. Otros esquemas, el acople lineal, entonces utilizo una protección de sobrevoltaje para el acople de los transformadores de corriente o algo similar con las bobinas Rogowski para detectarlo. Una tabla comparativa de las características de cada uno de ellos estaría aquí presente. Se está evaluando el costo, la facilidad de uso, la sensibilidad, la dependibilidad, la seguridad, la flexibilidad y la velocidad. La protección por un sobrecorriente simple tiene como ventaja que es de bajo costo, fácil de usar, pobre sensibilidad, dependibilidad está aceptable, lo mismo la seguridad y pobre velocidad. Múltiple restraint, un costo medio, muy bueno en sensibilidad, muy pobre en flexibilidad, buena en velocidad. De alta impedancia, el costo también es medio, fácil de usar, buena sensibilidad, buena dependibilidad, la mejor es su seguridad, aceptable o buena flexibilidad y buena velocidad porque es rápida.
el porcentual de diferencial, de manera similar, el costo es más alto, mucho mejor en la facilidad de usar, buena sensibilidad, buena dependibilidad y lo mejor es su seguridad, flexibilidad y velocidad. Aquí están los dos esquemas que estaríamos comparando, alta velocidad y porcentual restringido diferencial, que sería las dos últimas protecciones que mostramos. La diferencial parcial en distribución, bajo costo y pobre velocidad, y los esquemas de bloqueo, un costo medio y aceptable velocidad, buenas características. Entonces, con esta tabla se puede evaluar de acuerdo a mis necesidades cuál esquema podría implementar. Preguntas. Tenemos algunos participantes que hagan preguntas. Bien. Recomendamos una lectura que es la norma ANSI C37234, que es la guía para la aplicación de relevadores de protección a los buses del sistema de potencia. Y estaríamos pendientes de si alguien tiene alguna inquietud que quisiera expresar o alguna pregunta adicional. ABB está presentando en el mercado la protección REP 650, que es una protección de alta impedancia, y REP 670, que es la protección microprocesada del esquema de comparador diferencial. Con ellas, entendemos, podemos cubrir la mayoría de las necesidades de esta área de protecciones de bus con protecciones sofisticadas, y cada una de ellas tiene el complemento de las otras protecciones deseables, como protecciones de voltaje, protecciones de sobrecorriente, de respaldo, comunicaciones, protocolo 61850 nativo, varios puertos de comunicaciones, etcétera. Bien, Alejandra, parece que no tenemos más preguntas. No, todo estuvo muy claro. Agradecemos tu participación. A ti muchísimas gracias por la coordinación y a ustedes muchísimas gracias por participar. Les recuerdo que de hoy en 8 tenemos otro webinar en español sobre protecciones de alimentador. Están cordialmente bienvenidos a cualquiera de estas presentaciones. Recuerden que de esta presentación se hizo una grabación, entonces va a estar disponible en algunos minutos para aquellos que quieran recordar lo que se mencionó aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables, y buena tarde.